Bienvenidos a otro video más. Este video es para esa gente que está pensando en emigrar, que tienen la idea de emigrar a otro país, en este caso a Italia, y yo les cuento muchas de las cuestiones de lo que pasa acá, cómo es la vida acá en Italia día a día en mis videos, con también información sobre leyes, sobre cómo es la vida acá, cuánto salen las cosas y todo este tipo de información, ¿no? En el día de hoy quiero decirles que, bueno, como saben, muchas personas, mucha gente decide emigrar a Italia, sea por el motivo que sea, ¿no? Ya puede ser porque en sus países no están ganando el salario que pretenden ganar o que se merecen ganar, ¿no? Otras personas por cuestiones de inseguridad en sus países y deciden tener una mejor calidad de vida, como cualquiera que emigra pretende tener, ¿no? Una mejor calidad de vida, y para esto emigra esta gente, para esto emigramos, para tener lo que queremos, ya sea, como les digo, un mejor salario, una vida más tranquila, por el motivo que sea. Cualquier motivo es válido y cualquiera tiene derecho a buscar una mejor calidad de vida, a emigrar, a donde sea. En este caso yo les hablo de Italia. Bueno, mucha gente que viene, llega a Italia, comienza a vivir lo que es estar en Italia, gente que no conoce muchas cosas de acá, bueno, es su primera vez en Italia y pretende desarrollarse acá y empezar a tener esa mejor vida, esa mejor calidad de vida con la que soñaban, con la que pretendían. Y al cabo de un año pasa que mucha gente no logra ciertos objetivos que tenía en mente, ya sea por falsas ilusiones o lo que sea, ¿no? Y empieza a decir: Italia no es lo que esperaba, Italia no es el país que yo creía, Italia es esto, Italia es lo otro. Y la culpa es de Italia. No. Hay varios puntos a tener en cuenta, porque cuando vos vas a emigrar a un país que no conoces, que no estuviste antes, lo primero que tenés que hacer es investigar, fijarte qué hay en ese país. Primero que nada, cómo es la vida ahí, el idioma y qué oportunidades laborales tiene en base a lo que vos haces, lo que vos pretendés hacer. Si no, si tenés una profesión, tenés que buscar primero que nada que esa profesión se pueda desarrollar en ese país, en este caso en Italia. Pero si no, ver algunas otras opciones, qué es lo que funciona, que vos puedas realizar en ese país. Después tenés que averiguar, saber cuál es el costo de vida, cuánto se gasta para tener la vida que vos querés, ¿no? O para arrancar al menos, cuántos son los salarios, cuánto se paga de salario, cuánto se paga de alquiler, cómo son los gastos que tenés que afrontar con el tema de servicios también, por ejemplo. Estas son cuestiones básicas que tenés que tener en cuenta antes de venir a Italia, ¿no? Porque si no te llevas la sorpresa como varios, los impuestos o de cosas así. Yo entiendo que sean elevados comparándolos con, por ejemplo, Argentina, donde los impuestos, lo que son los servicios, luz, gas, agua, están subsidiados, ¿no? Y se pagaba o se paga muy barato, muy barato. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos la luz prendida, dejamos la canilla abierta y estamos acostumbrados a eso porque vale muy barato. Entonces, no le prestamos atención y hacemos eso. ¿Qué pasa cuando llegamos a Italia? Totalmente lo contrario. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta cuando te llegue la primer boleta que si tenías la luz prendida como lo hacías en Argentina, por ejemplo, te vas a dar cuenta que acá se paga lo que consumís realmente. No hay mucho, si bien hay subsidios, ¿no? Para la gente que tiene muy bajos ingresos, hay algunos subsidios que te dan el Estado italiano, se hace cargo de una parte o te hacen un descuento. Pero si no, vas a tener que pagar lo que corresponde, lo que consumís. Por eso hay que estar muy atento. Otra cosa importantísima también es que, bueno, mucha gente piensa muchas cosas de Italia porque hay mucha propaganda, y te puedo hablar del caso de Argentina, que mucha gente piensa que por el solo hecho de llegar a Italia ya vas a estar bien, ya vas a vivir bien, porque hay mucha propaganda, ya sea en los medios, en la televisión o en los medios digitales, en las redes y mucho más. ¿Qué pasa con estos medios? Que bueno, te venden un combo de que te venden la ciudadanía, te hacen mucha propaganda, digamos, para que vos obtengas la ciudadanía por un dinero. Claramente es un negocio, se ha vuelto un negocio muy grande, no solo para los argentinos que están en Argentina, sino también para los argentinos que están en Italia, porque
muchos viven de esto y está perfecto porque si hacen el trámite y la gente no quiere preocuparse en buscar actas, en muchas cosas, está bueno que haya gente que lo haga. Bueno, es un negocio, sépanlo, ya lo saben obviamente, pero bueno, por eso también hay mucha propaganda, este es el punto, por eso hay mucha propaganda y bueno, como es un negocio, van a promocionarlo de esta manera. Entonces mucha gente piensa que es todo perfecto, todo re lindo, saco el pasaporte, me voy a Italia y ya vivo mejor. Y no es así. Cuando llegan acá se dan cuenta de que no es tan así. Tienen que saber que cuando vos emigrás, llegás a Italia, no hay nadie que te esté esperando con los brazos abiertos. Venga, pase por acá, le vamos a dar un alquiler, le vamos a dar este trabajo, usted va a ser feliz. Cuando llegan nadie los espera, no, hay gente que puede tener mucha suerte de que consiga un trabajo, un empleo ya desde, por ejemplo, otro país, desde Argentina, porque tienen un gran currículum, porque tienen una profesión que acá no, que acá se busca mucho y por ahí no hay mucha gente. Bueno, todas estas personas, vamos a poner entre comillas suerte, porque sabemos que no es suerte. Esa persona si consiguió es porque acá realmente se necesita o porque esa persona está muy preparada para obtener este trabajo ya previo a llegar a Italia y ya vienen con trabajo. Eso sería lo ideal y estaría bueno que les pase a todo el mundo eso, de llegar y llegar con trabajo, ya no tendrías ningún problema. Bueno, en el 95% de las personas que emigran no tienen esa chance, no tienen esa posibilidad. Entonces, cuando vos llegás a Italia, nadie te está esperando, nadie te va a recibir con los brazos abiertos, no te van a tratar mal, pero tampoco te van a regalar nada. Eso tienen que entender. Si venimos a Italia, nadie nos va a regalar nada. Ni en Italia, ni en España, ni en Dinamarca. A donde vayas tenés que empezar de cero. Y este es un punto muy importante porque esto hay que entenderlo. Empezamos desde cero. Acá somos cero, ¿no? Estamos incluso en negativo vendríamos, te diría. Porque no podemos pretender que en un año o dos en Italia, recién emigrado, un año o dos, podamos tener una mejor vida de la que teníamos en nuestros países cuando no lo pudimos lograr en nuestros países. Ya sea 20, 30, 40 años, no lo pudiste lograr en tu país de origen, no pretendas llegar a Italia y hacerlo en un año y vivir espectacular. Eso no pasa generalmente. Salvo cuestiones que, por ejemplo, vos vengas con un dinero y inviertas en un local, en un negocio, en un emprendimiento. Eso es otra cosa porque vos llegás con dinero. Y esa gente tampoco bien es suerte, ¿no? No es suerte tampoco porque tenemos que pensar que gente viene con dinero. ¿Por qué? Porque quizás vendió su casa o tiene ahorros de toda su vida y decide venir a apostar a una nueva vida con mejor calidad de vida en Italia y de esa manera invertir acá y empezar de cero, pero ya con una buena base, ¿no? Eso también tampoco es suerte, no es suerte porque atrás de la supuesta suerte siempre hay trabajo detrás, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay mucho trabajo, porque como les digo, pueden haber vendido su casa de toda su vida, su auto y todo lo que tenían para poder emigrar y poder empezar un poquito mejor que si vinieran sin dinero. Y cuando yo hablo de que en Italia sí se puede progresar, por eso les cuento mi vida, por eso les cuento desde que llegué y todo esto, para que vean que no es de la noche a la mañana, no es de un día al otro y tampoco las cosas pasan porque sí, milagrosamente, ¿no? Hay que tener, como les digo, una constancia, un trabajo, una perseverancia. Por ejemplo, cuando llegamos nosotros y fuimos a vivir al sur de Italia, estuvimos ahí, tuvimos que hacer otras cosas, otros trabajos, los cuales no eran nuestra profesión, para lo que uno estaba preparado, pero sabiendo que hay que empezar de cero, hay que pagar el derecho de piso, vamos a poner un nombre, es esto, ¿no? Empezar desde muy de cero, haciendo otra cosa que no era lo nuestro, pero bueno, era necesario. Y en ese año que estuve en el sur de Italia, aprendí a pensar como piensan ahí, a moverme como se mueven ahí y a entender cómo funcionan las cosas ahí, ¿no? Porque cada región tiene su mundo, tiene sus reglas, sus salarios, sus precios en vivienda. Bueno, cada cosa, cada región y cada pueblo y cada comuna tiene lo suyo. Por eso
hay que entender, hay que estar un tiempo, hay que entender. Esto lleva tiempo entenderlo, depende de cada uno de nosotros, pero hay que entenderlo de alguna manera, ¿no? Y yo en el año que estuve ahí en el sur entendí muchas cosas que me sirvieron para lo que vino después, que, bueno, ahora estoy en la zona, en la región de Piemonte, y recién hace meses, 7 meses para ser más preciso, que estoy dedicándome 100% a lo que yo quiero, a lo que yo vine a hacer a Italia. Pero miren cuánto tiempo pasó, ¿no? Llegué en el octubre de 2022 y recién hace 7 meses que empecé a hacer mi profesión, a dedicarme 100% a la música freelance, que es lo mío, es lo que yo estudié, es lo que siempre hice en Argentina y recién ahora lo estoy logrando. Depende de cada uno el trabajo que le pongas, el tiempo y todo el empeño que le tengas que poner. Ponéselo de entrada para tardar lo menos posible. Pero si yo pasaba un año y me frustraba, bueno, me hubiese vuelto o hubiese emigrado hacia otro lugar, pero jamás le hubiese echado la culpa a Italia. Yo lo que hice antes de emigrar fue estudiar, que es lo que hay que hacer, estudiar el mercado laboral con respecto a mi profesión. Entonces tenían claro cómo funciona mi profesión acá. Y desde cero es difícil, pero no imposible. Así que me tardó 1 año y medio para lograr realizar mi trabajo, mi profesión. Entonces, si pasa 1 año o 2 años y ven que no repuntan, que no es lo que esperaban, fíjense qué están haciendo mal. Miren lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque la culpa no es el país, sino por ahí entender qué estamos haciendo mal si es que no avanzamos o no progresamos, ¿no?, en lo que estamos haciendo, ¿no? Busquen hacer algo diferente, porque haciendo lo mismo no vamos a tener un resultado diferente. Si hacemos lo mismo, vamos a caer siempre en la misma. Así que sentido común y prueben otras cosas, prepárense y traten de avanzar con otro trabajo si es necesario. Que entiendan que el problema no es Italia. Acá oportunidades hay para todos. Depende de cada uno cómo se desenvuelva, cómo se desarrolle dentro del país, ¿no? Si tenés una profesión, metele con eso, y si no, estudia algo que realmente funcione acá en Italia, como para empezar al menos a que te vaya un poco mejor. Y si es necesario sumar más trabajo para tener un progreso más directo, más rápido. Muchas veces hay que equivocarse para entender y empezar de cero de nuevo. Yo no es que me las sé todas, no soy ni rico ni me las sé todas. Simplemente les cuento lo que yo pasé, lo que estoy pasando y cómo me va a mí. Estoy haciendo lo que quiero hacer, mi profesión, y por lo tanto esto con el tiempo va a ir mejorando, va a ir creciendo, y es lo que estoy haciendo, metiéndole a mi proyecto personal que como saben, es de la música, y estoy con eso 100%. Y esa gente que dice Italia no es lo que esperaba, bueno, quizás se dejó llevar por propaganda o publicidades o ilusiones, o vaya a saber uno qué, pero entra en la realidad cuando llega acá en Italia. Por eso este video, para mostrarles la realidad, según mi experiencia, de cómo funcionan las cosas acá, para que estén ya alerta, al menos, de cómo es en cosas básicas Italia, cómo es la vida acá en Italia, ampliamente hablando, lo básico. Como les dije antes, sepan que los impuestos valen lo que vale el servicio y hay que pagarlos. No es como en Argentina, que está muy subsidiado y valían 2 mangos. Acá no, acá se paga lo que es. Gente que se queja de impuestos siempre va a haber, bueno, hay en todos lados. Pero impuestos, sepan que hay en todos los países del mundo. Hay países que tienen más impuestos, hay países que tienen menos impuestos. Italia tiene, dicen, muchos impuestos. Sí, tiene. Pero bueno, Argentina tiene muchos impuestos y muchos no se ven reflejados en el día a día, en la sociedad, ¿no? En cualquier parte del país no vamos a ver reflejado 100% lo que uno paga de impuestos. Acá se ve en salud, es totalmente diferente. Se ve en muchas cosas, ¿no? Por eso tengan en cuenta que impuestos se pagan en todo el mundo. Cada uno es libre de expresar su propia experiencia, ¿no? Obviamente cuenta lo que le pasa, lo que le va pasando, pero en mi canal van a encontrar sentido común, van a encontrar cosas que yo les cuento de mi experiencia, pero son básicamente sentido común. Resumiendo, posibilidades laborales y de crecimiento en Italia hay posibilidades. Tengan en cuenta, y sabemos que los sueldos en Italia, de los trabajos más comunes, los más accesibles, los que puedes encontrar sin tener una profesión, digamos, más accesibles, no son sueldos muy elevados, ¿no? No son muy elevados,
Pero bueno, sepan que si quieren progresar y están haciendo uno de estos trabajos, van a tener que adecuarse a lo que ganan, al salario que tienen, van a tener que reducir su vida por ahí a lo que están ganando. Lamentablemente es empezar de cero, como les dije, y van a tener que adaptarse. Si quieren progresar, ¿no? Si van a vivir siempre con lo justo, no se puede progresar. Pero si se adaptan a las condiciones que por ahí no van a encontrar la vivienda que querían, no van a estar en las condiciones comprar todo lo que querían al principio, eso ténganlo en cuenta, puede pasar. Salvo que vengan con unos buenos ahorros y empiecen ya con una buena base. Pero el 95% de la gente no tiene esta posibilidad, entonces sepan que hay que adaptarse a lo que uno gana para poder hacer la diferencia. Si no, van a quedar estancados y pasan las cosas que pasan. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, le pueden dar un like, suscribirse si aún no lo hicieron, compartirlo con alguien que le pueda llegar a servir este contenido, que estén amigos, parientes que están pensando en emigrar, y bueno, este video les puede servir, les puede ser de gran ayuda. También recuerden que tienen el botón de gracias. Si quieren colaborar de manera económica, lo pueden hacer en el botoncito, en el corazoncito acá abajo del video, que tiene gracias con diferentes montos. Si quieren y pueden, está bien. Si no, con todo lo que les dije antes, está súper bien. Gracias por el apoyo, ya somos más de 3.000, estamos superando los 3.000 suscriptores, gracias a todos ustedes que me ven siempre y apoyan el canal, por supuesto. También tienen la opción de unirse también abajo del video para tener una suscripción mensual como miembro activo del canal. Ahí van a ver las diferentes categorías que tiene, son 3, puse 3, y bueno, espero que nos veamos en el próximo video. ¡Chao!